Radio CIES. Hola a toda la comunidad CIES, bienvenidos a Asociación Libre. El día de hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar de un tema que es por demás revelador. La doctora Laura Uribe, bienvenida. Hola. Ella trabaja con niños, adolescentes y adultos como psicoanalista. Colabora en proyectos de educación, gestión escolar, inclusión educativa e intervención comunitaria. Es licenciada en psicología por parte de la Universidad Iberoamericana de León y licenciada en educación preescolar. Cuenta con una maestría en psicoterapia para adolescentes en la Universidad Nacional en Programa Nacional de Calidad. Cursó el doctorado en investigación psicoanalítica en el Colegio Internacional de Educación Superior, CIES. Estudió en University of Buckingham en coordinación con The Anglo, Postgraduate Certificate in Education, y cuenta con estudios en psicoanálisis desde el 2008 en el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicano. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Hoy la doctora Laura Uribe nos va a compartir todo lo que ella ha investigado y ha estudiado acerca de cómo influye en los seres humanos la lectura, la escritura, el lenguaje y qué relación tiene pues con todo nuestro ser, cómo se relacionan, habla, lectura, escritura. Bueno, se relacionan porque como nosotros aprendemos a hablar es a través de escuchar la voz materna, ¿no? La voz de nuestros primeros cuidadores. Entonces, a partir de escuchar esa voz y de intentar imitar esa voz, es como aprendemos a hablar las palabras. Después nos independizamos un poquito y entonces ya no estamos imitando la voz, sino estamos creando palabras, ¿no? Y después de lograr aprender a hablar, entonces después podemos empezar a aprender a leer y escribir. Y Freud justo escribió sobre eso y nos ilustra de una manera muy interesante, ¿no? Habla de la representación palabra, de la representación objeto, representación auditiva, ¿no? Representación motriz, ¿no? Y nos explica, nos lleva de la mano justo en este proceso de aprender a hablar, a escribir y a leer. Me gustaría hacer énfasis en algo que comentabas justo antes de que entráramos al aire, cuando tú dices la voz de la madre o de los cuidadores, o sea, te estás refiriendo justo a eso, que hay casos en los que no necesariamente es una mamá la que está cuidando a un niño, sino que está siendo cuidado por alguien que lo atiende en todo lo que necesita, y esto es lo que genera la influencia. Sí, con voz materna nos referimos a la voz de esas personas que están ahí, que con amor están acompañando a ese bebé, ¿no? A veces pues no es posible que esté una mujer, ¿no? O que esté la madre, pero quienes están con su voz y con sus cuidados van creando las primeras escrituras corporales en ese bebé. Okay. ¿Qué son las escrituras corporales? Las escrituras corporales son esos actos que permiten subjetivar a ese bebé, ¿no? A través de los cuidados, a través de la presencia, de la ausencia, de la voz, del ritmo del cuidador que a veces va y viene, ¿no? Se hace un ritmo a través de ese va y ven. A través de esos cuidados es que se va subjetivando este bebé, ¿no? Y va tomando un lugar pues, de sujeto en el mundo. Se le hace un baño de lenguaje, ¿no? Por así decir, y entonces va tomando un lugar de sujeto en el mundo. Cuando un niño tiene problemas de escritura, ¿se dice que son problemas de aprendizaje? Bueno, todo depende del cristal con el que miremos el problema, ¿no? Sí, por supuesto que para escribir necesitamos inteligencia, ¿no? Y también se requieren procesos cognitivos, pero no es solamente eso. Para escribir también se necesitan emociones y también se necesita un cuerpo ahí que esté escribiendo con deseo y que lo pueda hacer desde una posición de autor, ¿no? Entonces, eso nos permite pensar que cuando hay problemas de escritura, entiéndase dislexia, inhibiciones, ¿no? O pues problemas en el aprendizaje, también estamos hablando de que hay cuestiones psíquicas ahí aconteciendo. No es solamente de inteligencia y no es solamente de cognición.
O sea que con lo que me estás explicando ahorita, si un niño tuviese estos problemas, acudiendo a terapia y trabajando con él en sus emociones y, bueno, me imagino que con la familia también, puede mejorar esta situación. Pues hay muchos casos documentados que hacen evidente cómo sí, cómo trabajar justo con las emociones y cómo un niño a través de sus juegos y de sus formas lúdicas va tomando posesión de autor. Entonces vemos cómo eso tiene implicaciones en la posición de autor que tiene con lápiz y papel. O sea, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a pensar que cuando vemos en las escuelas, en los espacios escolares, cuando vemos problemas de dislexia, cuando vemos problemas de inhibiciones, ¿no? Que dicen, no, es que va a clases y clases y va a clases de regularización, pero no escribe. No sabemos cómo hacer, no escribe. ¿No? Cuando nos encontramos con eso, también el psicoanálisis tiene algo que ver ahí. Tiene algo por hacer ahí también. Y sobre todo tiene posibilidades por crear ahí. Claro. Todo este estudio con psicoanálisis, en todas las fases que lleva el desarrollo del niño, llegamos a la fase donde está el Edipo. ¿Cómo se relaciona esta fase del Edipo con la sexualidad, con la escritura? ¿Cómo va todo esto? Sí, el Edipo pues se va construyendo a lo largo de la vida. No se hace de una sola vez, o sea, de una sola forma, sino se va construyendo de muchas maneras en la vida. Y con el Edipo también se van creando represiones y sublimaciones. Represiones pulsionales y sublimaciones pulsionales. Y Freud nos ilustra cómo a través de la escritura también se logran satisfacciones pulsionales sublimadas. Entonces, también nos ilustra Freud, por ejemplo, con Leonardo da Vinci, nos ilustra cómo él puso todas sus pulsiones sexuales como a favor de querer conocer, de querer aprender, de querer investigar, de volcarse a investigar sobre la naturaleza, sobre el mundo, y bueno, todas las creaciones que hizo, ¿no? Entonces ahí Freud nos ilustra cómo Leonardo da Vinci logró satisfacciones pulsionales sublimadas a través de su interés por saber. O sea, fue algo distinto a una actividad onanista, por ejemplo, ¿no? Fue la pulsión puesta ahí, ¿no? Al servicio del saber. Totalmente. Oye, ¿cómo aborda Freud la representación palabra? Ok, Freud, cuando nos habla de aprender a leer y escribir, habla que nos dice que está la representación palabra, está la representación imagen, la representación corporal, y entonces lo que nos dice, me parece que es súper interesante lo que plantea en la lectura, por ejemplo, lo que nos dice es que cuando nosotros leemos algo, no es que estemos haciendo una traducción directa de ese texto, sino que estamos recordando las palabras oídas por la voz materna, ¿no? Entonces, leer es recordar esas primeras palabras que escuchamos. Y entonces lo que nos dice es que por eso es que leer es hacer rodeos. No estamos haciendo algo directo, estamos haciendo rodeos. E incluso dice que cuando leemos presentamos atenciones divididas. ¿Qué significa eso? O bueno, eso lo podemos ver. A veces cuando estamos leyendo algo en voz alta, nos estamos enfocando en reproducir los sonidos, pero a veces no lo estamos entendiendo del todo. O leer con la entonación adecuada, respetando los signos de puntuación, quizás. Sí, ¿no? Sí, y Freud justo nos ilustra cómo eso son atenciones divididas, porque estamos prestando atención pues nada más a la letra, pero no lo estamos comprendiendo. Para poderlo comprender necesitamos hacer un rodeo. Ok. Y entonces ahí es donde también se divide, ¿no? Es una división más. O sea, cómo lo estoy leyendo, lo que me está evocando, más si estoy comprendiendo, ¿no? Oye, y a ver,
decías, por ejemplo, Leonardo da Vinci sublimó con su arte, con su escritura, ¿no? Todo esto. ¿De qué manera se da esto en un niño? En un niño que está aprendiendo a escribir o que ya escribe, pero va desarrollando su escritura. ¿Qué es lo que está sublimando, qué está sucediendo ahí? Cuando un niño aprende a escribir, o cuando un niño está aprendiendo a escribir, y estoy hablando, por ejemplo, de los primeros garabatos, ¿no? De esos primeros rayones en el papel. Cuando un niño está haciendo eso, está haciendo una sustitución, ¿no? De satisfacciones pulsionales, porque a lo mejor en lugar de estar haciendo algo directamente con su cuerpo, el niño lo que está haciendo es que está haciendo satisfacciones pulsionales con un lápiz y con un papel. Lograr hacer eso se puede pensar como una forma alterna de satisfacción pulsional, ¿no? Una sublimación. Entonces vemos cómo hay momentos en los que los niños dibujan y dibujan y dibujan, ¿no? Y se dibujan a ellos y dibujan lo que ven, etcétera, pero porque es algo que produce placer también. Entonces, desde ese lugar podemos pensar a la escritura como una forma de satisfacción pulsional. Una de las muchas posibles, ¿no? Claro. Oye, ¿qué recomendaciones harías tú para elaborar un diagnóstico en el trabajo clínico que se hace con los niños que tienen estos problemas de escritura? Bueno, yo lo que podría pensar es importante ver cómo se relaciona ese niño con sus escrituras. O sea, con sus dibujos, con lo que hace, con lo que dice. Es muy importante escuchar lo que el niño tiene por decir. Porque lo que escuchemos de ese niño nos habla de ese niño cómo se vive en su mundo, ¿no? Y entonces necesitamos escuchar a los niños para escuchar por dónde va esta dificultad, por un lado. Por otro lado, también es importante tomar en cuenta que un niño o una niña consolidan como tal o formaliza la escritura pues, a los 7 años. Antes no. Entonces, antes de esa edad no podemos pensar en un problema de escritura como tal, ¿no? Podemos pensar en que el niño está en un proceso de apropiación. Es que a veces sí se considera, por eso lo menciono, ¿no? Pero es importante sí respetar los tiempos. Y una recomendación, ¿no? Es que los niños, antes de formalizar la escritura, necesitan atravesar por procesos lúdicos y de juego. Necesitamos que en los preescolares, en las primarias, haya espacios de juego. Y con juego me estoy refiriendo a juego libre, no el juego dirigido en clase que hace el maestro, sino ese juego libre que permite justo desplegar, ¿no? Desplegar escenas lúdicas. ¿Y por qué ese juego libre? O sea, ¿por qué ese juego libre se relaciona con la lectoescritura? Porque un niño cuando está jugando, ¿no? Y Freud lo dice, el niño sabe que ese juego no es la realidad y se puede ir y venir, pero al mismo tiempo el niño está comprometido con ese juego, seriamente, o sea, jugar es cosa seria, ¿no? Entonces, esa escisión yoica, que Freud incluso así lo maneja, esa escisión yoica de poder ir y venir, Freud la compara con la escisión que hace el poeta, por ejemplo. El poeta el poeta puede desplegar su yo en todos sus personajes, ¿no? Y entonces, bueno, está aquí el protagonista, el antagonista, el salvador. Entonces, todos esos personajes, de acuerdo, bueno, a lo que nos plantea Freud, son el poeta, ¿no? Son ese autor. Lo mismo pasa con el niño. Todos esos personajes del juego y todas esas acciones en el juego son el niño. Y entonces el niño, al poder desplegarse a sí mismo o escindir su yo en todos esos personajes, entonces va a poder desplegarse a sí mismo en una hoja de papel. Y entonces va a dibujarse y va a decir, ay, aquello era fulanito, ¿no? Aquello era, entonces, claro. Aquello era sutanito. ¿Por qué? Porque el dibujo también es juego y la escritura también es juego. Claro. Y una vez que han pasado por este proceso de jugar, pasar al proceso de escribir, ya traen una buena base, ya es mucho más sencillo. Sí. O sea que en una terapia a un niño también se le puede motivar a que juegue y ya después ir viendo como específicamente más cuestiones de la escritura y las cuestiones emocionales. Bueno, cuando hablamos de trabajar con niños,
el juego es nuestra herramienta principal, ¿no? El juego y todo lo que se pone ahí en el juego. Y yo pienso que pues esta parte de jugar, esta capacidad lúdica es algo que pues el ser humano, o sea, que conservamos siempre, ¿no? Nada más que siempre vamos transformando nuestras formas de jugar, pero también es lo que nos permite crear y crearnos nuevas formas de estar en el mundo. Claro. Oye, y pensando en los adultos que tengan problemas de lectoescritura, ¿cómo se trabaja con ellos? Bueno, justo ahorita que mencionas a los adultos, hay una psicoanalista que se llama Pilar González y ella ha hecho investigaciones en donde ha relacionado la dislexia con mujeres en conflicto con la ley, porque ella trabajó en sistemas penitenciarios. Uh-huh. Entonces ella ahí descubrió que había justo una relación entre eso, ¿no? Y ella se dio cuenta cómo la dislexia es mucho más allá de un problema de aprendizaje, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿y en esos casos qué? ¿O cómo? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿cómo sería la intervención en esos casos? Claro. Y quizá, bueno, esas son líneas de investigación, ¿no? O sea, eso es algo que necesitamos seguir construyendo y pensando. Pero quizá una de las formas de intervenir es justo como lo trabajamos con los niños. Cuando nosotros, por alguna razón, no sé, al escribir, porque eso es un ejemplo, ¿no? Al escribir nos saltamos la E, ¿no? O no escribimos bien algo, pues eso que no estamos escribiendo puede ser un síntoma y puede ser una condensación de algo de nuestro mundo interno, ¿no? Entonces lo importante es escuchar, ¿no? Escuchar al autor para ver de qué se trata ese síntoma y ver con qué está relacionado. Entonces por eso pienso que se podría trabajar igual con los niños, ¿no? Escuchar al autor respecto a lo que tiene por decir sobre sus escrituras. Claro. Este tema me parece que es por demás interesante y pudiera ser mucho, mucho más extenso, pero el día de hoy ya se nos termina el tiempo de esta cápsula. Quiero agradecerte profundamente que estés con nosotros y que nos compartas tu conocimiento y te queremos invitar a una cápsula más. Con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias la doctora Laura Uribe, gracias a Felipe Chávez y Carlos Bautista en la producción de este programa. Yo soy Gaby Torres. Nos vemos y escuchamos en la siguiente Asociación Libre. Radio CIES.